Chag Sameach. Estamos en días grandes de Yud Beis, Yud Gimel Tammuz, momento muy especial de juntarnos, día de la liberación del Rebbe Rayatz, Rebbe anterior de la cárcel. Yud Beis Tammuz fue también el día del Yom Uledet, el día del nacimiento del Rebbe Rayatz. Y ese mismo día fue el día también que el Rebbe fue avisado que está libre del exilio, de la cárcel. Y el día siguiente, 13 de Tammuz, fue cuando le dieron oficialmente la carta de poder viajar, y ahí volvió a su casa. Y desde ese entonces, ya casi 100 años que estamos festejando ese gran día, el día del Chag HaGeulah del Rebbe Rayatz, el Chag HaGeulah de Mesirut Nefesh. La vida del Rebbe Rayatz, el Rebbe anterior, es una vida desde el principio hasta el final, una vida totalmente autosacrificio, Mesirut Nefesh total, para la difusión de Torah y Yadut en todo el mundo. Los 10 años en Rusia, los 30 años, como Rebbe siempre decía, que el Rebbe anterior tenía liderazgo de 30 años, 10 años en Rusia, con el comunismo y Mesirut Nefesh, hasta que fue llevado a la cárcel, y después que pudo salir con victoria y mostrar que lo imposible, la fuerza que hay cuando un Yehudí está firme y fuerte en su Yadut. Después los 10 años en Polonia, en Letonia, en las épocas difíciles, donde estaba ya el comienzo de los nazis, y todos los sufrimientos de esa etapa. Y luego también los 10 años en Estados Unidos, cuando el Rebbe Rayatz, el Rebbe anterior, logró milagrosamente escaparse de Europa, que estaba con todo el fuego, y llegó en el 1940 a Estados Unidos, y ahí también 10 años de Mesirut Nefesh para difundir Torah y Yadut en América, que en esa época estaba prácticamente como un desierto en todo lo que tenía que ver con Torah y Mitzvot y Yadut. Y el Rebbe, con toda su firmeza, con todo su Mesirut Nefesh, como Rebbe siempre contaba, a pesar que el cuerpo, el Rebbe anterior, estaba ya quebrado, estaba enfermo prácticamente, el Rebbe estaba en una situación de paralizado. A pesar de eso, no hay nada que lo frenó, y siguió con todo el Mesirut Nefesh a abrir escuelas y yeshivot, y fundó todas las instituciones que hoy ya son instituciones mundiales, universales de Chabad en todo el mundo. Así que esto es el día de 12 de Tammuz, el día que marca ese triunfo del Mesirut Nefesh del Yehudí, esa victoria que cuando un Yehudí está firme y fuerte, con el Mesirut Nefesh completo, y como se derrite todas las fuerzas del mundo y todas las cosas que parecen ser imposibles, y Akadosh Baruj Hu te muestra cómo el Yehudí con su fuerza, con su emuná, con su bitajón, logra de traer la presencia de Hashem en el mundo y salir victorioso. La parashá de la semana habla de eso, obvio, como Hasidut nos enseña que no hay nada casualidad, y eso que Yud Beis Tammuz, un día tan especial, cae siempre alrededor de esta parashá, la parashá de Balak, donde ahí la parashá también es una parashá que destaca el tema de Mesirut Nefesh, y esto es en toda la parashá, empezando la historia de Balak y Bilam. Cuando leemos toda la historia de Balak y Bilam y vemos qué es lo que Bilam está diciendo, como sabemos que Bilam quiso maldecir, Balak lo alquiló, lo pagó especialmente para que venga a decir todo lo negativo del pueblo. Y Bilam sabía que no le va a funcionar, pero como está explicado, el odio incondicional, el odio tan fuerte que tenía Bilam, que fue sabiendo que no va a lograr, fue
quizás a través de todo tipo de trucos va a encontrar un momento, va a encontrar algo con que hablar mal del pueblo yudí, y Hashem hizo que todas las maldiciones se revertieron, se convirtieron en bendiciones, y las bendiciones más altas, la transformación de la oscuridad en luz en su máximo. Y ahí también, cuando miramos en todas estas bendiciones, encontramos la fuerza de Mesirut Nefesh, lo que destaca Bilam en sus bendiciones, lo que destaca Bilam cuando habla sobre el pueblo Yehudí, destaca constantemente ese punto del Mesirut Nefesh que el Yehudí tiene, ese punto del alto sacrificio, de la entrega incondicional, el amor incondicional que hay entre el Yehudí a Kadosh Baruj Hu y entre a Kadosh Baruj Hu en el Yehudí. Empezando con los primeros versículos, vemos que cuando Bilam empieza a hablar, lo primero que dice es, lo veo, Mirosh Tzurim Erenu, veo a ese pueblo, lo veo de la roca, de la cima de la roca, Rosh Tzurim, de la punta de la roca, Umigvaot Ashorenu, de los montículos, los estoy viendo. Y Rashi dice que de qué se refiere de las rocas y montículos, de qué estaba hablando Bilam. Está hablando de los patriarcas. Las rocas son Abraham, Isaac y Jacob, las montañas, montículos son Sarah, Rivka, Rachel y Lea. Y Bilam dice, yo veo ese pueblo, lo veo fuertes y firmes como las rocas y las montañas. Y como explica Hasidut, que se refería a esa fuerza de Mesirut Nefesh, esa fortaleza incondicional, así como la roca, es algo fuerte y es algo firme, es algo que no se puede mover y derretir. Es de la roca Tzur, es una roca tan dura. Lo mismo también, cada Yehudí tiene esa firmeza, y esa firmeza de Mesirut Nefesh, que un Yehudí no quiere y no puede desconectarse de Kadosh Baruj Hu. Eso lo tiene cada Yehudí lo tiene de herencia de Abraham, Isaac y Jacob, Sarah, Rivka, Rachel y Lea. Y esto es lo que Bilam vuelve a destacar, Amle Badad Ishkon, un pueblo que es único, solo, la soledad que el pueblo tiene. También ahí está de vuelta ese tema de la fortaleza, la firmeza, esa esencia del Yehudí, que el Yehudí no quiere y no puede desconectarse con Hashem. Esa es la historia que se repitió en nuestra generación con el ejemplo que mostró el Rebbe anterior. Estando en Rusia, en esta época, donde millones de Yehudim, Rusia en esa época fue el lugar donde más Yehudim vivían. Estamos hablando en el primero del siglo XX. Eso fue la época en donde en Rusia estaba lleno de millones de Yehudim. Y cuando el comunismo salió con esa guerra contra el judaísmo, y el Rebbe anterior mostró cómo la firmeza del Yehudí, a pesar que los rusos en esa época, el comunismo, tenían el poder y estaban teniendo mucho éxito, estaban en sus mejores épocas, y mostró que el Rebbe anterior, que un Yehudí con su firmeza de Mesirut Nefesh, no solamente él, sino también eso lo mostró como un ejemplo a todos Yehudim que vivían en esta época, en esta zona, cómo estaban firmes y fieles, que a pesar de todas las dificultades y decretos que el gobierno trató de hacer, los Yehudim siguieron firmes y fuertes en su Yahadut. Hablando de Mesirut Nefesh, miramos al final de la parashá, más todavía. En el final de la parashá figura el personaje famoso Pinchas. La semana que viene vamos a tener una parashá entera que se llama Pinchas. Pero la historia del Mesirut Nefesh de Pinchas lo tenemos al final de Balak. A continuación de toda la historia de los brajot que Bilam dio al pueblo Yehudí, cuenta la parashá al final. ¿Qué es lo que pasó cuando querían debilitar al pueblo? Bilam aconsejó a Balak y le dijo, vení, vamos a hacer algo, un truco, ¿cómo vamos a poder hacerles caer? Y ahí trajo todo el tema de las mujeres de Midian, y hicieron todo un tema de ponerlo a los Yehudim en una prueba. Y ahí, ¿quién fue que se paró fuerte con Mesirut Nefesh? Fue Pinchas. La historia del final de la parashá, que Pinchas con su Mesirut Nefesh,
que se paró firme contra el líder de todo el tribu. Sabía que había Zimri, que era el líder del tribu de Shimón, y estaba la hija de Balak, Cosbi Batsur. Cosbi era la hija de Balak, del rey de Moab, y ahí había un tema de una relación prohibido, y Pinchas, que él se paró frente a todo el pueblo con el Mesirut Nefesh que tuvo en ese momento, como Rashi dice en la parashá, que Pinchas fue a preguntar a Moshe Rabbeinu qué es lo que hay que hacer en este caso. Y Moshe Rabbeinu le dijo, el que lleva la carta, él lo tiene que también llevar a la práctica, que vos trajiste la halajá, y esta halajá que hay que hacerlo, vos vas a cumplirlo. Y Pinchas fue que con su Mesirut Nefesh se paró frente a todo el tribu y todo el pueblo, y mostró la firmeza del Yehudí, y con eso Mesirut Nefesh paró la epidemia, como cuenta la historia de la parashá. Como nosotros siempre encontramos en la Haftará, estamos hablando últimamente, cómo la Haftará nos enseña a entender la profundidad de la parashá. Hablando primero de Pinchas, antes de entrar a la Haftará, y el Rebbe siempre contaba también la relación que hay entre Pinchas y la historia del Rebbe Rayatz, que es la fiesta de hoy. Es interesante que el Rebbe marca tanto el cumpleaños del Rebbe anterior fue en esta semana, y tanto el día que se liberó de la cárcel, y el Rebbe Rayatz dijo que él se siente identificado con Pinchas. Así dijo el Rebbe anterior, que él, su vida, obvio, por justamente historias muy parecidas. Pinchas, que fue un Yehudí que se paró con toda la firmeza, con toda la dureza, fortaleza del Yehudí con Mesirut Nefesh, y el Rebbe anterior también tuvo su Mesirut Nefesh. Obvio que de otra manera, de otra forma, otra época, pero la historia de Mesirut Nefesh, que es la historia de Pinchas, eso también la historia del Rebbe Rayatz, del Rebbe anterior. Pero es interesante también que el Rebbe trae dos cosas: el nombre del Pinchas. Pinchas se escribe Pei Yud Nun Het Samach. En Sefer Torah está el Yud, Pinchas con Yud, también Yud chiquita, pero es Pinchas con Yud. El valor numérico de Pinchas es el mismo valor numérico de Yitzhak, 208, que ese es el segundo nombre del Rebbe Rayatz. Frierdiker Rebbe se llamaba Yosef Yitzhak. Entonces Yitzhak es la gimatria, es el valor numérico del nombre Pinchas. También Yosef, el primer nombre del Frierdiker Rebbe, el nombre Yosef también tiene que ver con Pinchas, porque Rashi dice que Pinchas ben Elazar, y está escrito también en otro lado que era nieto de Putiel. Dice Rashi quién es. Eso se refiere a Yosef, que lo burló de su Yetzer Hara, en la historia de Yosef con Potifera, con la mujer de Potifar que tuvimos en la Torah, en Parashat Vayeshev. Entonces acá viene el punto que Yosef, Pinchas es descendiente de Yosef por el lado de la mamá, pues entonces tenía la Neshama de Yosef. También está explicado que Pinchas tuvo que volver a arreglar el tema que hubo entre Yosef y la mujer de Potifar. Entonces después vino Pinchas con su Mesirut Nefesh y logró terminar lo que había que terminar, el tikkun de todo este tema. Entonces es el nombre Yosef, y por otro lado también el nombre Yitzhak, que es la gimatria, el valor numérico de Pinchas. Entonces acá vemos la relación entre Pinchas, el Mesirut Nefesh de Pinchas, y el Mesirut Nefesh de Yosef Yitzhak, del Rebbe anterior, del Rebbe Rayatz. ¿Qué vemos en la Haftará de esta semana? ¿Y cuál es el punto en la Haftará que nos ayuda a entender más en profundidad la historia de la Parashá y las enseñanzas para nosotros? La Haftará de esta semana es una Haftará extraordinaria, es una Haftará especial. Si miramos adentro, es una maravilla. La Haftará de esta semana es del profeta Mijá. Mijá es uno de los 12 profetas que figura en el libro Treyasar. Y es la profecía de Mijá, es puro Geulá, puro de hablar al pueblo Yehudí del gran amor incondicional de Hashem al pueblo, y que como al futuro va a llegar el momento de la Geulá y Hashem va a revelar ese gran amor, y cómo Hashem nos va a sacar del último galut y llevar a la Geulá. En el libro Mijá encontramos psukim fuertes, psukim de los más fuertes en relación a la Geulá.
La haftará de la semana empieza con este pasuk. Y ahora vamos a ver también la relación con la parashá. Como siempre, la haftará no es la haftará es elegido un capítulo que tiene que ver con la parashá. ¿Cuál es el primer pasuk de la haftará de esta semana? Empieza Vehaya Sheerit Yaakov. El pasuk dice que va a llegar el momento. Habla sobre el momento nuestro que estamos ahora presente. Vehaya va a llegar el momento donde van a quedar los sobras, Sheerit, lo que sobra de Jacob, quiere decir de todo, después de todos los cientos de años de galut y de diáspora y sufrimiento, de exilio que el pueblo judío van a pasar, va a llegar el momento donde Sheerit Jacob, todo lo que va a sobrar, lo que va a quedar del pueblo de Jacob, que tal Me'et Hashem, van a ser como el rocío que viene de Dios. Y como lluvia que cae sobre el pasto, y que no van a tener que tener confianza en ninguna persona y fe en ninguna gente. Más o menos la traducción no es literal, pero eso es la idea del primer pasuk. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Mijaca? Nos está diciendo que va a llegar un momento de Am Israel que va a sobrar, que decir, estamos hablando del final del Galut, de la época donde ya vamos a sentir en el aire de la Geulah. El pueblo de Israel van a ser como el rocío que cae del cielo, como la lluvia que viene de arriba, y no vamos a tener que confiar en ninguna persona, en ninguna gente. Después sigue el pasuk y dice, otro pasuk más, el pasuk que viene y dice que vamos a ser como un león en el bosque, que es como un rey frente a todos los animales. Y después sigue diciendo que todos los enemigos del pueblo de Israel se van a exterminar. Y ahí sigue adelante otros psukim que ahora vamos a hablar. Entonces acá tenemos que decir que estos primeros psukim de la Haftará, que habla de esta época, tiene un mensaje, y un mensaje relacionado con todo lo que hablamos de la Parashá. El kesher general, ¿cuál es la relación en general de la Haftará con la Parashá, como dicen los Mefarshim? Es unos psukim más adelante. Después que dice Mijá, lo que dice cómo va a ser y toda la grandeza de esa época de la Geulah y cómo Hashem nos va, cómo vamos a estar, Hashem nos va a tratar con tanta protección y cuidado, etc. Hay ahí también algunos psukim que Hashem dice, yo quiero dialogar con el pueblo, tengo un argumento con ustedes, así dice ahí el profeta Mijá. Hay un riv, hay como un argumento entre Akadosh Baruj Hu, un diálogo entre Hashem y Knesset Israel. Y Hashem se queja con el pueblo, le dice, decime vos ustedes, ¿cuáles son, qué es lo que ustedes tienen conmigo? Y hay todo un argumento que Hashem le dice, yo les saqué de Mitzray, acuérdense a mí, mi pueblo, Zechor Na, acuérdense como yo les saqué de Mitzray a través de Moshe, Aarón y Miriam. Y dice, ¿y qué es lo que pasó ahí con Balak? ¿Cuál fue el consejo de Balak? ¿Y qué es lo que le contestó Bilam? Desde el como dice ahí, desde el Shittim hasta el Gilgal, para que todos sepan la grandeza de Hashem. Ahí sigue ahí. Entonces el kesher de la Haftará con la Parashá aparentemente está en esos versículos. Porque en ese argumento que Hashem está hablando al pueblo, expresando con qué cariño, con qué amor y cuánto Hashem nos cuidó, nos protegió, cuenta esa historia que lo estamos teniendo en la Parashá de la semana. Cuenta la historia que ocurrió entre Balak y Bilam y cómo Hashem hizo que revertió las maldiciones en bendiciones. Y por eso Hashem dice, yo de ustedes no le estoy pidiendo mucho. Lo único que los pido de ustedes es, Ma Hashem doresh meimcha, ¿qué es lo que Hashem pide de vos? Nada más, asot mishpat, manejarse con justicia, ve'avat chesed, amar la bondad, ve'atznei alechet im elokecha. A comportarse con
con como se dice, discreto, y es que tu servicio de Hashem sea de manera humilde. Esto es el final de la Haftará de la semana. Entonces, volviendo a nuestro tema, cuando uno lee la Haftará, dice, ok, la Parashá habla de la historia de Balak y Bilam, y la Haftará vuelve a repetir, Hashem nos hace recordar ese gran momento. Pero ¿cuál es la profundidad que hay en eso? Y cómo eso nos ayuda a entender más en profundo lo que está pasando en la Parashá de la semana. Y acá viene el Rebbe Ufabringen y nos ayuda a entender la Haftará de una manera increíble y a través de esa la Parashá también. El pasuk acá nos está diciendo, el primer pasuk, está diciendo que va a llegar un momento especial donde vamos a ser como el rocío, como la lluvia, donde no vamos a necesitar confiar en ninguna persona. ¿De qué se trata acá? Aparentemente, el pasuk habla de la midá de bitajón y emuná. Un yehudí tiene que tener emuná en Akadosh Baruj Hu, bitajón en Akadosh Baruj Hu, y no confiar en ninguna persona. Si es así, la pregunta que surge es, ¿cuál es la novedad del pasuk? Aparentemente, esto es algo que cada yehudí lo tiene que cumplir como rol del yehudí, como siempre. El pasuk dice que algo especial que va a pasar al final, en la época de la llegada de Mashiach. Aparentemente, el tema de emuná y bitajón es una de las cosas fundamentales de lo que el yehudí tiene que vivir. Nosotros sabemos el pasuk, hablamos de eso también en otra ocasión, en otra haftará, la haftará creo de Bejucotai, hay un pasuk que dice, Arura gever asheftach ba'adam, maldecido es la persona que confía en gente, Baruch hagever asheftach ba'Hashem, vaya Hashem yiftacho, bendecido es la persona que tiene bitajón en Hashem. Entonces el tema de bitajón, es una base, es un fundamento en el Yahadut. Un Yehudí tiene que tener bitajón en Akadosh Baruj Hu. Entonces, ¿cuál es la novedad que viene acá el pasuk que nos dice que va a llegar un momento que ahí vamos a ser como el rocío, como la lluvia, y no vamos a tener que confiar en la gente? Eso no es algo especial de la época de Mashiach, eso siempre. Dice el Rebbe, entonces tenemos que decir que acá se trata de una manera muy especial, muy particular. El pasuk acá no viene a excluir tener confianza en carne, en personas, en gente. Eso es algo que siempre un yehudí no tiene confianza en carne, en personas, en gente. Su confianza es en Akadosh Baruch Hu. ¿De qué se trata acá? Se trata acá de un nivel de bitajón, de un nivel mucho más profundo. Ese bitajón se llama el bitajón que tuvo Yosef Atzadik, que es el nivel más alto de cualquier nivel de bitajón. Para explicar ese tema, la idea es así. En general, sabemos, en Avodat Hashem, un Yehudí tiene que tener fe, confianza, seguridad y bitajón en Akadosh Baruch Hu. Por otro lado, sabemos que tener fe, confianza y bitajón no significa que yo estoy durmiendo en la cama, no hago nada y Akadosh Baruch Hu me va a arreglar la vida. No es el camino del Yahadut, no es el camino que un yehudí vive la vida. Nosotros sabemos, Uberajeja Hashem Elokeja Bekol Asher Ta'aseh. Un yehudí tiene que saber que Akadosh Baruch Hu, Él es el que te manda la bendición en lo que vos haces. Quiere decir que yo tengo que hacer. Un yehudí tiene que actuar, un yehudí tiene que trabajar y hacer las reglas de la naturaleza, trabajar, hacer los negocios, hacer el trabajo, tratar de conseguir las cosas con las reglas de la naturaleza, pero a la vez tiene que saber que esto es nada más como un medio. Dentro de eso está la brajá de Hashem, lo que realmente me da la parnasá, la riqueza, Birkat Hashem, Hita Ashir, la bendición de Akadosh Baruch Hu es lo que manda la brajá, pero Hashem quiso que la brajá pase por intermedio de todo un proceso natural, por eso un yehudí hace las cosas al piteva. Dice el Rebbe entonces, basado a eso, en eso mismo hay dos niveles. Hablando de un yehudí creyente, un yehudí que sabe que todo viene la brajá de Akadosh Baruch Hu.
Y sabe que, por otro lado, Hashem quiere que haya trabajo, que haya negocios, que tengo que ocuparme con las cosas materiales también. Entonces, en el mismo tiempo, el Yehudí vive en las dos cosas. Sabe que la brajá viene de Hashem. Por eso hace tefilá, por eso estudia Torah, por eso cumple mitzvot. Sabe que todo es la brajá de Hashem. Por otro lado, Hashem quiere que haya un trabajo material y que hay que hacer las cosas al piteva, con vestimenta de la naturaleza. Entonces se ocupa con las cosas naturales. Y de eso puede haber dos niveles. Una manera es cierto que Akadosh Baruj Hu hizo que las cosas pasen por intermedio de reglas naturales. Por eso mismo, estas reglas de la naturaleza son importantes. No son importantes por sí mismos. Hazbe Shalom, yo soy yudí, creyente, yo no confío en el mundo, yo no confío en las cosas materiales en sí. Pero Akadosh Baruj Hu, siendo que Akadosh Baruj Hu hizo que haya estas reglas, entonces después que Hashem creó el mundo y Hashem creó que haya esas maneras como uno tiene que construir su parnasá, tenemos que darle valor e importancia a esos temas. Y entonces, cuando pasan momentos donde hay una especie de choque, nos pasa a veces en la vida donde se chocan las cosas. Si yo voy a ir a un shiur Torah, puede ser que voy a perder algo de mis negocios. Si yo voy a venir a la tefilá y me voy a quedar en el Bet Knesset, en el shil, para seguir a la tefilá, voy a salir tarde, voy a perder un cliente, voy a poder perder cosas, y etcétera, montones de cosas parecidas que uno lo puede pasar en su vida, donde hay como una especie de contradicción. Ahí empieza toda una lucha. Al final voy a hacer lo que dice la Torah, voy a hacer lo que dice la Halajá, pero siento que estoy perdiendo, siento que tengo que hacer algo en contra y que el otro está ganando. Hay toda una lucha, un desafío interno que la persona tiene que luchar para tomar la decisión de cumplir con la voluntad de Hashem, a pesar que según las reglas naturales estoy perdiendo. Esas son cosas que cada uno en su vida puede encontrar docenas de ejemplos. Si voy a trabajar en Shabbat, para algunos puede ser en cosas más chiquitas. Si voy a participar en un shiur, de diferentes cosas donde la persona puede encontrar esos temas. Entonces acá está el punto. Una manera es también Yehudí que cumple Torah y Mitzvot y confía en Hashem, pero como Hashem hizo que las cosas tienen que pasar al piteva, entonces la naturaleza tiene importancia y valor. El nivel más profundo, y de eso se trata acá el pasuk, es que la persona está totalmente entregado a Kadosh Baruj Hu. Y entonces las reglas de la naturaleza en ningún momento no le molesta, no lo ve como un obstáculo. Sabiendo que Akadosh Baruj Hu es la única existencia, y Él es la única existencia dentro de la naturaleza, ahí ya no se trata de dos mundos. La naturaleza misma es pura divinidad. Entonces es imposible que la naturaleza sea algo que contradice, que molesta, que dificulta. Lo ve totalmente de otra forma. La persona está totalmente entregado a Hashem. No es que él no está haciendo las cosas al piteva, lo hace, pero no ve el teva no lo ve la naturaleza como algo propio. Ve la naturaleza también como una extensión de Akadosh Baruj Hu. Como Hasidut habla mucho de este tema, el tema de Havai Hu Elohim, Hashem Hu Elohim, Elohim el valor numérico es Ateva, y a la Elohim con Havai los dos nombres, la naturaleza y sobrenatural es una sola cosa, es un solo manejo. Esto es lo que el pasuk dice, lo que va a pasar antes de la llegada de Mashiach. En la última etapa, estando cerca la Geulah de Mashiach, va a llegar un momento donde ahí va a ser el mundo de una manera donde se va a ver claramente, una persona va a poder abrir los ojos y va a ver claramente en el mundo como la naturaleza y la divinidad es una sola cosa, donde la naturaleza no es en ningún momento algo que puede impedir
y frenar, molestar al Yehudí, porque la naturaleza misma es parte del manejo infinito de Akadosh Baruj Hu. Ese ejemplo lo vimos en nuestra generación en la historia de Yud Beis Tammuz. Yud Beis Tammuz es una historia donde fue una mezcla de milagro y naturaleza. La historia del día de hoy que estamos festejando es un día donde, por un lado, toda la historia de Yud Beis Tammuz pasó por un proceso bastante natural. ¿Qué quiere decir natural? No es tan natural. Natural en su manera más fuerte de natural. Estaba el Rebbe anterior en la cárcel. Fue llevado a la cárcel por el gobierno ruso comunista, que ellos hicieron todas las posibilidades que podían para apagar la luz del judaísmo en el mundo. Querían anular, querían destruir el Yahadut, el judaísmo. El Rebbe tenía que estar en la cárcel, y ahí hicieron interrogatorios y sufrimientos, pero todo pasó con un proceso aparentemente natural. Pero dentro del mismo mundo de la naturaleza, y naturaleza cruel y duro, se demostró claramente que afuera de Hashem no existe otra cosa. El Rebbe Rayaz contó que en el día que él entró en la cárcel, y ahí lo llevaron a la cárcel con la decisión de llevarlo a pena de muerte, quitar la vida, y el Rebbe Rayaz dijo que yo necesito pararme con firmeza, y tomó la decisión que él va a tener presente la realidad de Ein Od Milvado. No hay nada fuera de Akadosh Baruj Hu. Tomó esa decisión de pensar de esa manera, y desde ese momento esa fue su manera de manejarse. Vivió en el lugar más opuesto, pero él estaba con toda la firmeza que acá existe Akadosh Baruj Hu, en ese mismo lugar, en el lugar más bajo, el lugar donde la gente se comportan como animales, con la crueldad más fuerte. Pero al momento que el Rebbe tomó la decisión que Ein Od Milvado, no hay nada fuera de Hashem, el mundo mismo, ¿qué es el mundo? El mundo, hablando del mundo comunista de esa época, no solamente que no lograron hacer lo que querían, sino al final ellos lo sacaron de la cárcel, ellos lo liberaron del exilio, ellos le dejaron libre, le sacaron, le ayudaron a poder seguir todo su trabajo enorme de difundir Yahadut. El Rebbe contaba la historia que años después, uno de los rabanim importantes estaba en la cárcel también en Rusia, y ahí el hombre que le estaba haciendo los interrogatorios le dijo: ¿qué estás tan deprimido? Mira, tu Rebbe salió de la cárcel, se hizo un hag, se hizo una fiesta más para los Hasidim. Pronto vos también vas a salir y también van a tener un hag. Es que él, hablando de ellos mismos, se dieron cuenta que a través de todos sus obstáculos que pusieron, no solamente que no debilitaron el judaísmo, se agregó un día más de fiesta. Entonces acá vemos el punto. ¿Cuál es el secreto? El secreto está en el tema de Mesirut Nefesh. El secreto está en la historia de Pinchas, en la parashá de la semana, y la historia del Rebbe anterior en la historia del día de hoy, y esto es la Haftará de la semana. Lo que la Haftará nos está explicando y nos está haciendo volver para atrás. El Akadosh Baruj Hu dice: acuérdense en lo que pasó en la época de Balak y Bilam. ¿Qué es lo que pasó ahí? Había un Balak que tuvo consejos, Yaatz. Balak quería exterminar el pueblo. Como Rashi dice, Balak era una persona antisemita, una persona que odiaba a los Yehudim en algunos aspectos más que cualquier otro. Y Balak quería hacer que los Yehudim llegan a exterminar el pueblo, y buscaba la manera de hacerlo, y era más sofisticado, buscar un Bilam. Y cuando encontró a Bilam, Bilam le dijo: ¿sabes cómo hacerlo? Trató de hacerlo con la boca, no logró, al contrario, se agregaron más bendiciones. Lo vamos a hacer a través de las mujeres, Midian, etc. ¿Cuál fue la historia de Midian? Muy interesante. La historia de Midian era la Avodah Zará de Peor. La Torah cuenta al final de la parashá que los Yehudim
con el tema de las mujeres de Midian, lo hicieron pecar con doble pecado. Era el pecado con adulterio, pero también el pecado de idolatría. ¿A qué tipo de idolatría se trataba? La idolatría de Peor. ¿Cuál es el tema de Peor? ¿Qué tipo de idolatría es esa idolatría que la Torah lo llama Peor? Es una palabra también en castellano. Pero ¿cuál es la palabra hebreo de Peor? Dice la Gemara que era una avodah zará, una idolatría muy rara, que tenía que ver con cosas muy bajas, a arrodillarse, a posternarse a la suciedad, al barro, o peor todavía, a las cosas más bajas, sobras, y se aposternaron a eso, hicieron de eso idolatría. ¿Cuál es la locura de eso? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cómo puede ser hacer idolatría de una cosa tan baja, tan burda? ¿Cuál es la explicación de eso? Explica el Alter Rebbe, Hasidut explica una explicación maravillosa. La idea es agarrar los placeres mundanos, lo material, y hacer de eso una idolatría. Lo que eso simboliza, esa idolatría lo simboliza era que nosotros tenemos que disfrutar de lo material, nada más. Nosotros sabemos que cada cosa tiene un espíritu, tiene un alma, tiene un significado. Uno tiene que hacer cosas para un fin más superior. Esto es como una persona normal vive, no solamente un yehudí. También un no yehudí, una persona que vive en el mundo y usa el intelecto y sabe que las cosas no están para disfrutar solo para disfrutar. Hay que tener a las cosas un fin superior. El símbolo de Peor, que ellos agarraron las cosas bajas, ellos querían mostrar, la idea es eso. Uno no tiene que buscar lo espiritual, lo divino, el espíritu de las cosas, la chispa divina acá en las cosas. No es eso. Tenemos que vivir, disfrutar de lo material en sí. Eso es el objetivo mismo. Eso es la idea de arrodillarse a la suciedad. Hacer del barro de eso idolatría. Eso es la idea. Estaban los Yehudim por entrar en Israel en esta época, volviendo a la parashá de la semana, los Yehudim están por entrar en Israel. En el desierto estaban con Moshe, con el maná, no tenía nada que ver con el material del mundo. Están por ingresar a Eretz Israel. Acá van a tener que ocuparse con los negocios, con el mundo, con el material, con la comida, con el trabajo, etc. Entonces la avodah zará de Peor era esa avodah zará de llevar a los Yehudim a decirle, ahora empieza una vida nueva, vamos a empezar a disfrutar del material, y eso es el objetivo, no hay otro objetivo superior. Eso fue la idolatría de Peor. Justamente lo opuesto a lo que estábamos hablando. Justamente lo opuesto de ver en la naturaleza nada más como una vestimenta para lo sobrenatural. Eso fue la guerra acá que había entre Pinhas y el pueblo en la historia de la Parashá. Viene el Haftará y nos cuenta esa profundidad de la historia. La historia, eso se repite ahora en nuestra época también. Así como en la historia de la Parashá Pinhas, que Pinhas fue con su Mesirut Nefesh, y él se paró firme y fuerte y mostró que no existe nada fuera de Akadosh Baruj Hu. Pinhas con su Mesirut Nefesh, y a través de eso rompió la idolatría de Peor, anuló la epidemia y sacó a la luz esa Mesirut Nefesh que tiene cada Yehudí, y eso le dio la fuerza de poder entrar en Israel y poder saber hacer de Eretz Israel una tierra sagrada, una tierra de Akadosh Baruj Hu. Lo mismo también se repite ahora. Estamos muy cerca a la entrada de Eretz Israel con Mashiach Tzidkeinu. Viene el Haftará, Mijá, el profeta, y dice que antes de la llegada de Mashiach vamos a estar rodeados de todo tipo de pueblos que nos quieren anular, consumir. Eso es lo que dice acá el Haftará. Y Am Israel van a estar firmes y fuertes como el rocío del cielo que viene de arriba,
como la lluvia de Shamaim, que no necesita a nadie, no necesita a pedir ayuda ni de los pueblos, tampoco ayuda de la naturaleza, teniendo muy claro que toda la naturaleza es pura divinidad. Y eso sigue la Haftarah y dice, por eso, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Y en estos últimos momentos del Galut, estando preparados, listos para entrar a la etapa de Mashiach, y Gidlecha Adam Ma Hashem Doresh Meimcha. Por eso te digo, dice el profeta Mijá, ¿qué es lo que Hashem pide de nosotros en estos momentos que estamos en esa época de la historia? Tener muy claro que Akadosh Baruj Hu está con nosotros y que no hay nada del mundo que nos puede frenar y molestar en el servicio de Hashem. Y entonces, ¿qué es lo que el Yudí tiene que hacer? Asot Mishpat, manejar nuestra vida con justicia, Avat Chesed, amar, hacer un favor, una bondad a otra persona, Veatznea Lechet y Meloqueja, comportarnos con humildad, con Atznea, con Tziná, con recato y con humildad, con Akadosh Baruj Hu, y esas conductas van a ser la preparación que pronto vamos a entrar a la Geulah Shlema, Eretz Israel, como estamos leyendo ahora los Parshiot, entrando en Eretz Israel, también vamos a entrar nosotros a Eretz Israel como Shiach Tzidkeinu, con la Geulah Shleima, y como ahora estamos entrando en los días, pronto entramos en los días de las 3 semanas, los días de Ben Hametzarim, y como dice el Rambam, que estos días se van a transformar en días alegres, en días de Geulah, las 3 semanas más alegres de todo el año, que lo veamos con nuestros ojos. Chag Sameach, tomemos esa enseñanza de Mesirut Nefesh que el Rebbe anterior nos mostró y lo llevamos a la práctica en el día a día, a saber que no hay nada fuera de Akadosh Baruj Hu, y con eso vamos a llevar a la Geulah Shlema, Teike Fumiad Mamash, a Gut Yontev y todo lo mejor que todo.